Bienvenidos a un nuevo capítulo de EcoSalud, el programa multiplataforma del Eco Multimedios, donde hablamos de prevención en salud. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Gentile, médico infectólogo. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. ¿Cómo estás, Carola? Un gusto. Gracias por acompañarnos. Y en principio, ¿qué son las enfermedades infecciosas? Puesto en simple, es toda enfermedad que puede pasar de un individuo a otro, ya sea de la misma especie o diferente especie, y abarca desde estructuras grandes en la biología como un gusano, un helminto, hasta estructuras subcelulares muy chicas que todavía se duda si son organismos o solamente moléculas. Por ejemplo, los virus, la gente sabe lo que es un virus, una bacteria, pero el prión es mucho más chico y son moléculas que puestas en un contexto cambian la conformación de lo que le rodea, el Alzheimer, por ejemplo, o parecidas al Alzheimer. Sí, ¿no? sí, hay una demencia que es transmitida, enfermedad de Jakob se llama, y que es una partícula muy, muy pequeña que, bueno, también es transmisible, pero no podemos clasificarlo como un ser vivo. ¿Y cómo se originan las enfermedades infecciosas? ¿Cómo empiezan? Los agentes microbianos, bacterias, virus, parásitos están antes que nosotros venimos después de eso, o sea que se fueron adaptando al entorno biológico que sucedió. Claro. Es una forma, no sabemos por qué sobreviven y por qué siguen persistiendo. Para algunos es un intercambio de material genético, la existencia de un virus. Un virus pasa el material genético de él a otra persona, o inclusive de otra especie. Por ejemplo, el virus de la gripe transcurre entre mamíferos, aves y el hombre, y muchas veces en un huésped como es el cerdo se juntan 3 virus diferentes y surge un virus nuevo, que ahí va a aparecer una pandemia, por ejemplo, algo desconocido. Y la rueda sigue. Ahora la finalidad de eso no lo sabemos. Dicen que la biología es teleológica, que tiene un fin. A veces no lo entendemos. ¿Y hay enfermedades infecciosas por zona? Pensando en Argentina, ¿tiene enfermedades características? Hay enfermedades que son comunes a todos los continentes y razas y pueblos, y otras que son particulares de cierta geografía, que en un mundo con comunicación incrementada se han globalizado. Claro. El primer ejemplo es el dengue, el paludismo, y el COVID fue una lección de epidemiología, porque estaba en China en el diciembre del 2019 y estaba todo el mundo en agosto del 2020. Claro. Y eso sí fue alguien que se trasladó o un grupo, bueno, no lo sabemos muy bien. Lo mismo el origen, a veces se quiere precisar exactamente, y la naturaleza hace experimentos por muchos lados. Desde que alguien sospeche un invento del hombre hasta una combinación de virus entre animales, por ejemplo. Claro. ¿Y el COVID modificó algo, doctor, en la estructura médica de investigación? Sí, yo creo que fue un impacto muy fuerte, porque siempre tendemos a dar seguridad a los seres humanos. Haga esto y no le va a pasar lo otro, y eso es relativo. Esto dio por tierra todas las especulaciones sobre aparición de un nuevo virus. Siempre se sabe, no se transmite todo lo que pasa. Si uno mira un mapa de la OMS, hay epidemias en todos los continentes, pequeños focos que no llegan a esta dimensión, pero hay. Hay ébola, hepatitis C en Sudán, que afecta a mucha gente, pero no trasunta a los medios. Claro. Cuando llega a cierto nivel, se hace... Llega con el impacto y el alcance, tiene ¿no? impacto y se alcanza. Las epidemias tienen que, independientemente de su gravedad, las transmisibles, ¿no es cierto? Porque puede haber una epidemia de obesidad también, que no es transmisible, pero las enfermedades por agentes infecciosos tienen esa característica.
que se diseminan entre los individuos y saturan el sistema de salud. Claro. Con 5 o 10% de la población afectada, el sistema de salud está roto porque no alcanza a atender el resto. Estamos preparados para atender tanta neumonía, tanto infarto, tanto resfrío. Y de repente la guardia tiene 20 personas esperando por un resfrío. Quizá no es grave, pero alteró la guardia, el sistema de salud, la internación y la actitud del médico también, porque empieza a errar. Muchas veces lo importante está oculto atrás de la pandemia. Doctor, ¿y hoy en la Argentina cuáles son las epidemias relacionadas a las enfermedades infecciosas? ¿El dengue es una de ellas, por ejemplo? Yo diría que lo respiratorio y el dengue han sido lo más importante este último año. Una enfermedad que se transmite por un vector, que pensábamos que estaba lejana y bueno, desde hace ya varios años, no ocurrió de golpe, hace más de 10 años que se viene incrementando. Si es el cambio climático, efectos migratorios, o falta de precaución, ausencia de vacuna, que ahora, bueno, eso ya en parte se ha modificado. Y así a nivel general, hay enfermedades que están siempre en el mismo nivel, se llaman endemias, cuando hay una enfermedad es constante. Epidemias cuando sobrepasa ese nivel habitual. El dengue es una epidemia. El Chagas es endémico, tenemos más o menos la misma cantidad. Si bien cada uno jerarquiza lo que está estudiando, es así, investigando. El que estudia toxoplasmosis es muy probable que jerarquice más eso, pero son enfermedades que pasan mayormente con pocos síntomas, a diferencia de las respiratorias que envían la población al sanatorio, al hospital y la matan, ¿no? Claro, exacto. Y las medidas de prevención, entiendo, la vacuna debe ser como por excelencia, pero lo que podemos hacer cada uno de nosotros. Las medidas sanitarias que más han impactado en la salud pública son muy claras, son el saneamiento ambiental, el agua potable, la recolección de residuos y las vacunas, ¿no? Eso es más importante que la resonancia magnética y el trasplante en cuanto a control de carga de enfermedad, llamamos carga de enfermedad la cantidad de enfermos de una determinada enfermedad que hay en un área. O sea, una hora de agua potable es estar haciendo salud pública. Es estar haciendo salud pública, exactamente. Porque uno no puede pedirle lavado de manos a alguien que no tiene agua. No puede pedirle disposición discretas si no tiene servicio sanitario. Y bueno, entre esto está también lo social, la pobreza, ¿no? Si no tiene instrucción no va a saber cómo cuidarse tampoco. Después viene la vacuna, que ha sido uno de los grandes modificadores. Nosotros no conocimos la poliomielitis, no conocimos el sarampión prácticamente, o la coqueluche, o la tos convulsa, o la difteria. Esos son méritos del siglo pasado, mitad del siglo pasado, que se logró, ¿no? Que no haya más. Uno pide generales, hay medidas, llamamos higiénicas dietéticas, es decir, es mejor tomar poco alcohol y no fumar que fumar y tomar mucho alcohol. Es mejor una vida ordenada que una vida sin sueño y exceso de alimento o malos alimentos. Y después, a nivel higiénico, el lavado de manos previene tantas enfermedades como el barbijo. Era una costumbre que la fuimos abandonando, pero en mi casa, que soy antiguo, antes de comer teníamos que lavarnos las manos. Claro. Bueno, lo de la gripe A había instalado en su momento, después la distracción hasta el COVID, ¿no? La gripe A fue la primera elección del siglo de las enfermedades, que las virales persistían, ¿no? Y que eran importantes. Y bueno, de un día a otro se llenó la ciudad de gripe A, pero fue rápido. Claro, hubo respuesta rápida también, sí, ¿no? Sí, fue rápido. Pero después vino la vacuna, al año siguiente ya había vacuna para ese tipo de H1N1. El COVID tuvo una velocidad y una transmisibilidad fuera de lo habitual, que se mide matemáticamente, tiene un número que señala cuánto se transmite una enfermedad, que en el COVID y en el sarampión son de las más
por ejemplo, la varicela son muy transmisibles. Quizás la varicela no es necesario que esté la persona. Pasó una persona con varicela por un cuarto, salió de ese cuarto, viene otra persona y se puede contagiar la varicela, a ese punto. A ese punto, claro. ¿Qué hace una vacuna puntualmente? La vacuna imita lo que hace el organismo. Uno puede inmunizarse de dos formas, teniendo contacto con la enfermedad, con otro paciente enfermo, que es la natural, es la inmunidad natural, bueno, adquirida porque la adquiere de otro, ¿no? Pero ya uno tiene una inmunidad previa que afrenta todos los virus y bacterias. Y la otra es por artificial, por un inóculo del virus en condiciones diferentes al natural, que uno, sin arriesgarse a tener el virus natural, que puede ser muy patógeno, adquiere defensa mediante un virus modificado. Eso fue lo que hizo Jenner en 1780. ¿Le molesta cuando cuestionan las vacunas? Estamos cambiando. Eso es lo que se llama el cambio de pensamiento o construcciones del paradigma, que estamos cambiando. A veces se usa como ejemplo y no es así. Estamos cambiando. Antes nos enojábamos y que eran unos burros que no sabían. No, la gente tiene a veces convicciones y puede entenderlo, pero le cuesta cambiar la actitud. Eso es como el que fuma sabe que le hace mal, pero le cuesta cambiarlo. Y en la vacuna es lo mismo. Los grupos antivacunas son minoritarios, son mayores en países desarrollados que en países subdesarrollados, y en nuestro país no es un problema la negación a la vacuna, al contrario, a veces que no se entiende el tema, porque dicho por la gente que trabaja en vacunación, bueno, hablamos hace un minuto de Florencia Urgeser, que trabaja, ha sido directora de esa entidad a nivel nacional. Hay vacunas que se tiran todos los años por no usarse, porque hay desconocimiento. Entonces, se pide receta, se va al médico, esa vacuna está disponible en una sala, en un dispensario, en un hospital, y es gratuita. Entonces eso la mayoría de la población lo desconoce. Doctor, cuando uno habla de vacunación, automáticamente por ahí lo liga a lo que es el calendario para los más chicos, pero no se habla de los adultos, ¿no? Es verdad, fuimos educados como en un cuadernito que tenía las vacunas de un niño, y ahora las vacunas se han extendido. Empezaron la gripal y la antineumocóxica, y bueno, después apareció la vacuna anti-HPV, la del COVID, la del herpes zóster, la del dengue. Bueno, no es mi especialidad, pero cada año habría que haber como un calendario para adultos. Hay calendario para adultos. Cambian a veces demasiado y complican al médico. Tienen que ser más simples, porque los complica la población. Hay vacunas que no las entiende, hasta el médico le resultan difíciles de interpretar. Pero en vacunas yo doy un consejo a población y médico: hay que ser oficialista, no hay que dudar. Los cuadros técnicos son buenos y saben lo que no es una cuestión ideológica o política, son cuadros técnicos. Claro. Entonces, si a uno le dicen que tiene que darse el COVID cada un año, es porque es así. Doctor, ¿y hay una predisposición a contraer enfermedades infecciosas? Porque en algunas patologías hay como una cuestión genética, ¿no? Es verdad, hay ciertos factores inmunitarios que promueven la adquisición de una enfermedad. Algunas malformaciones, ya sea del corazón, del pulmón, algunos trastornos de la inmunidad, hay gente que sintetiza mal anticuerpos, pero en general son minorías. Claro. No son grandes masas poblacionales las que le ocurre eso. En invierno, ¿qué tenemos que estar atentos, doctor? Es como la temporada alta. Porque es más en invierno, es algo difícil de explicar. Han hecho experimentos poniendo personas
con poca vestimenta bajo cero y otras que no, y no pasó absolutamente nada. No es el frío mismo el que ocasiona la infección. Puede ser que altere el sistema respiratorio, que lo irrite, pero la explicación que habitualmente se da para los gérmenes respiratorios en la época invernal y la circulación es que la gente está junta. Claro. Y en lugares, cerrados. Y bueno, ahí entra la ventilación, el barbijo y el lavado de manos, aparte de la vacuna. Sí. ¿Y hay edades predominantes o no? ¿No tiene que ver la edad de la persona para contraer una enfermedad infecciosa? Y hay enfermedades que son más importantes en los extremos de la vida. La neumonía es más común antes de los 5 años y después de los 60. En cambio, bueno, otras son prácticamente la hepatitis A de las primeras edades de la vida. Sí. Ahora hay vacuna para hepatitis A y para hepatitis B. Otras enfermedades infecciosas son de la época de transmisión sexual, son del joven. Claro. La sífilis, el gonococo, el HIV y las hepatitis son de transmisión sexual. Ahora se agregó la viruela del mono. También, claro, exactamente, sí. Es verdad eso. Pero es una enfermedad conocida, que estaba entre los monos y de repente, por motivos no muy bien claros, pasa al hombre. Y de ser una enfermedad de transmisión de contacto o respiratorio, se transforma en algo de contacto sexual. Claro. Doctor, ¿y cuántos años de profesión ya? ¿Le puedo preguntar? 46. Bueno, está en varias instituciones y en el sanatorio específicamente, bueno, usted también se desempeña como tanto en el hospital. En el caso de las instituciones, como el sanatorio, ¿hay un equipo de infecciosas? ¿Cómo se trabaja? Depende siempre de la magnitud de la institución, de cuánto es, porque hablamos de control de infecciones, epidemiología, todo eso lo puede tener una institución muy grande, como es un hospital que maneja y en parte poblacional, como es el municipio. Entonces, eso ya es salud pública. Las instituciones más chicas, pero igualmente importantes, generalmente hay infectología, hay bacteriología y esporádicamente enfermeros que hacen control de infecciones. Pero todo depende de la cantidad. En mi época no había control de infecciones, era el bacteriólogo y el infectólogo que hablábamos entre nosotros, lo que pasaba. Después ahora existen comité y estructuras, a mi juicio a veces muy complejas para lugares chicos. Tiene que ser algo más dinámico. Pero acá por suerte la mayoría de los que trabajamos en las 3 instituciones nos conocemos y se trabaja en forma muy pareja. Yo quería aprovechar el espacio, Carola, porque estamos haciendo ahora un estudio entre las 3 instituciones de Tandil, el sanatorio, la clínica Chacabuco y el hospital sobre neumonía, que va a durar 2 años. ¿Qué se busca? Se busca la detección de un germen en especial, que es el neumococo, para ver los tipos de neumococo, y eso va a llevar primero a registro de peso de enfermedad, que no se sabe, porque si uno espera que el médico lo denuncie, espera sentado. Lo hacemos entonces de forma activa, o sea, una vigilancia activa. Para sistematizar, ¿no? Claro, que todo paciente que se interna en Tandil por neumonía está fichado. Y con una muestra de orina se va a hacer la detección del neumococo. Eso se envía al exterior, no se puede hacer acá. Pero es un estudio de 2 años que se hace con la Fundación de Estambulián de Buenos Aires. Y la idea es, luego de eso, tener un concepto más claro de cuál es la carga de enfermedad, que puede variar, porque si hay COVID esa carga va a subir, y si no hay COVID va a bajar. Y cuál es la importancia de ese germen particular, que es el más común que de neumonía, el neumococo, en nuestro medio. ¿Y esos resultados, para qué van a servir esos resultados? Primero saber es mejor que no saber, siempre. Entonces van a servir para planificar recursos y vacunas. El neumococo tiene vacunas. Yo no sé cuánto hay en realidad, no sé si estoy
regalando, tirando, haciendo las cosas bien. Y por nuevas vacunas, porque va cambiando. Y en este estudio tenemos un dispositivo que es muy sencillo, como la detección del embarazo en las mujeres con una gota, un test. Hay un test rápido que nos permite saber si existe esa infección neumocóxica en 15 minutos. Entonces, eso al conocimiento le agrega un efecto de atención médica. Eso cuando a veces no lo teníamos, entonces ahora lo tenemos y lo podemos hacer en forma gratuita porque lo da un laboratorio. Claro. Como una contraprestación a todo el grupo médico que va a trabajar, que hay como 15, 20 médicos en esto haciendo la vigilancia. No compromete más que no vaya contando cómo se avanza. Sí, esto pasó desapercibido y no se le dio. No somos de perseguir la difusión, pero es importante porque cualquiera que tenga una neumonía sabe que entra en estudio. Al enfermo no le ofrecemos nada en particular curativo, pero sí seguimiento. Parte, claro. Exactamente. Sí, de esta posibilidad, como usted dice, de conocer. Hay que ser en eso muy honesto, porque no es que lo vamos a curar más que lo que... No. Generalmente el enfermo bajo estudio está mucho mejor atendido que el que no está bajo estudio. Es así. Doctor, gracias. Bueno, gracias a vos, Carola, un placer. por el tiempo. El doctor Jorge Gentile, médico infectólogo. Nos reencontramos en un próximo capítulo de Ecosalud.